3:38 minutos. Con nosotros está José Ricardo Taveras, exdirector de Migración, secretario general de la Fuerza Nacional Progresista y un amigo de nosotros. También articulista con importantes trabajos sobre asuntos legales y migratorios. Buenas tardes, bienvenido José Ricardo a Sol de la Tarde. Muy buenas tardes, contento de estar nuevamente aquí. Mi segunda vez la estoy contando. ¿Tú sabes? Sí, porque imagínate, ¿tú sabes? Más por verlo a ustedes que... Tú sabes, perdóname, Cristian, que voy a hacer esta referencia, pero al lugar. Entre José Ricardo y yo hay una diferencia. Hemos compartido juntos mucho tiempo en política, estudio, formación, espacio político, Santiago, bueno, pero tenemos una gran diferencia. José Ricardo es un vinchista y yo soy peregrinista. Y la Fuerza Nacional Progresista se divide en dos tendencias, como los demás partidos. El vinchismo, el leninismo. No, El peregrinismo. Están los pelegrines y los vinchistas. Los pelegrines. Pero nuestras diferencias son familiares. Ricardo, hay en estos días un movimiento, un movimiento extraño. Nos mandaron un CD, un CD, el derecho a la nacionalidad. Apóyennos. El presidente de la Junta, de otro lado, en un encuentro con oficiales civiles, dejaba entrever tipos de presiones y campañas que uno también ve que vuelven a montarse después de aquel esfuerzo que hizo la Junta y en que no aparecieron personas para ir al registro a propósito de la resolución del Constitucional y de la ley 187. Entonces, como que ahora se vuelve colocando a la República Dominicana y a órganos constitucionales como si hubiesen faltado o estuviesen en actitud de hacer daño a seres humanos que están en el territorio nacional. Como hay director de migración, como un estudioso del fenómeno y conocedor del fenómeno, ¿qué pasa? ¿Por qué esta vuelta desde el exterior, después de tanto tiempo, recursos, esfuerzos invertidos por la República Dominicana? Sí. Bueno, mira, eso nunca va a terminar. No va a terminar. La primera razón es que mientras Canadá, Estados Unidos, ya Estados Unidos está saliendo de circulación en ese ámbito, y la Unión Europea estén reservando fondos para apoyar temas migratorios en países del tercer mundo, ese tema no se va a terminar. Es igual que el aborto, un debate inagotable. El tema de la nacionalidad es un tema definitivamente resuelto en la República Dominicana por el Estado de Derecho. Definitivamente resuelto. Irreversiblemente resuelto, además. Porque en el 2005 se produjo una sentencia, la número 9, de la Suprema Corte de Justicia cuando actuaba en funciones de Tribunal Constitucional, que estableció el principio de que el hijo de un extranjero transeúnte es bueno que los amigos radioyentes entiendan desde el punto de vista legal, porque lo que la ONG quiere entender para confundir la población es gramatical, que el transeúnte es una gente que, ¿cómo va a ser un transeúnte si tiene 40 años aquí? Bueno, si usted es un transeúnte, quiere decir que esa persona es un transeúnte en el sentido que va de paso, como literalmente podría decirlo si fuese hablando fuera del ámbito legal. Usted tiene razón. Pero si la ley define un transeúnte, y encima de eso, la jurisprudencia, durante todo el siglo XX, no estamos hablando de que en el 2005 la Suprema se inventó el concepto del transeúnte. Aquí existía una concepción, un mandato legal. Desde el 29. Que es la fianza judicatum solvit, que era una fianza que se le exigía a los extranjeros que estaban litigando en la República Dominicana y que no eran residentes legales en el país. Entonces, para tú poder litigar tenía que poner una fianza para garantizar que tu contraparte
pudiese tener la garantía de reclamar cualquier derecho que pudiese detener en virtud del proceso. Entonces, fue un siglo entero de definición de qué se consideraba un transeúnte, diciendo que un extranjero que estuviese en condición ilegal en la República Dominicana, que no fuera un residente legal, era un transeúnte, aunque tuviera el tiempo que tuviera en la República Dominicana. La sentencia del 2005 lo que hace es asumir la tradición jurisprudencial. Y asumiendo eso, establece también, de cara a la nacionalidad, que es un extranjero, lo define mejor y establece todos los preceptos que hoy conocemos sobre el tema de la nacionalidad. ¿Qué pasa? En el ínterin hay un razonamiento ahí de que si los hijos de los diplomáticos, con todas las acreditaciones legales y todo el rigor muy bien, que implica acreditar a un extranjero, si los hijos de ellos, de esos, no son legales, mucho menos así es. Residente legal. Es un razonamiento que está ahí en la sentencia número 9. Tú la leíste. No solo eso, llega más lejos. Un ciudadano extranjero que ingrese a la República Dominicana de manera legal, con una visa de turista, una estadía corta, ¿verdad?, de cualquier tipo, que reside aquí, es más, y yo llego más lejos, porque en ese tiempo no, apenas ese caso que se conoció con apenas saliendo la ley 28504, llego más lejos. Aquí no todo extranjero que esté radicado en la República Dominicana legalmente tampoco se considera un extranjero para los fines de la nacionalidad. Por ejemplo, hay dos grandes categorías: la categoría de los residentes y de los no residentes. ¿Quién se considera un no residente? Por ejemplo, un trabajador temporero. Aunque haya ingresado legalmente al país y tenga un carné de migración, ese ciudadano no puede ir a registrar un hijo suyo como dominicano. No, lo tiene que registrar en ni siquiera, óyeme, un residente temporal. Hay 9 categorías de residentes temporales. Entonces, de ellas los hay de técnicos extranjeros, gente que vienen aquí para permanecer, por ejemplo, están haciendo una obra y se trae un técnico. Odebrecht, por ejemplo. Sí, trae tiene varios extranjeros. Tiene varios brasileños. Entonces, esos son aquí. técnicos que vienen. Se le da una residencia de categoría RT1, RT, porque es un técnico extranjero. Ese ciudadano tiene una categoría de permanencia en la República Dominicana provisional. No tiene una vocación de erradicación permanente. Tendría que ser un ciudadano con que haya entrado con una visa de residencia para radicarse permanentemente en la República Dominicana. Entonces, el primer paso es darle una visa, un estatus RT9, residente temporal, pero con vocación de convertir su estatus en permanente. Ya ese ciudadano ingresó aquí con una visa de residencia permanente y por vía de consecuencia, cuando se le da el estatus de RT9, está no es un migrante en los términos en que la ley lo ha establecido, como hemos venido explicando. Entonces, es ese mismo criterio. En el ínterin viene y se aprueba la Constitución del 2010, que Ángel, tú y yo fuimos constituyentes, y en esa Constitución se establece el Tribunal Constitucional. ¿Qué pasa? El Tribunal Constitucional tiene poderes más amplios de lo que tenía la Suprema Corte de Justicia. Es un suprapoder. Exactamente. Suprapoderes. ¿Por qué? Tiene más poderes porque el Tribunal Constitucional, sus decisiones tienen carácter vinculante para todos los poderes del Estado. Pero además de eso, tiene la facultad de tomar disposiciones aditivas. Quiere decir que allí donde la ley no establece una disposición
el Tribunal Constitucional no es propiamente una legislación, sino más bien, vamos a decir... No diga que legisla, para que no crea una discusión. Tiene facultad para regular cualquier tipo de cosa tendente que tienda a garantizar la primacía de la Constitución. Totalmente de acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando interviene la sentencia 168.13, por eso tú ves que es una sentencia más profunda que la del 2005. Porque esa sentencia, en primer lugar, esa sentencia establece, además de que ratifica el criterio de extranjero en tránsito, esa sentencia establece, le ordena a la Junta Central Electoral hacer una auditoría. Porque no solamente establece que desde 1929 para acá el criterio de la legislación constitucional es el mismo en lo que concierne a la definición del Estatuto de Nacionalidad. Entonces, al ser el mismo, no es que el Constitucional aprobó retroactivamente que todo lo que... Como quisieron como se quiere vender, no. Porque las leyes no... Era malo y estaba persiguiendo es que ninguna sentencia puede ser retroactiva. La que no pueden ser porque retroactivas son las leyes. Pero una sentencia generalmente dispone sobre cosas que ya han pasado. Ahora, ¿a partir de cuándo tiene aplicación una ley? A partir de que esa ley está vigente, claro, cuando es promulgada y es publicada. Y aquí, en la Constitución, desde el 21 de junio de 1929 hasta la fecha, establece el mismo estatuto. Y además ellos fueron conservadores, porque ahí había una línea de discusión interesantísima. Porque la Constitución de 1908 también establecía el mismo régimen de nacionalidad que tenemos. ¿Y tú lo querías llevar al 8? No, pero hay una discusión interesante. Porque no quedó, no. Porque te voy aquí yo estoy, óyeme, yo apoyo el tema del 29. Sí, pero si en buena lid era para que el tribunal dijera si una invasión extranjera suprimía la Constitución. Sí. O sea, me refiero que ahí hay una materia interesantísima, claro. Pero, ellos no entraron en ese problema y comenzaron desde el 29 hacia acá, lo cual me parece lógico, porque también del 8, ¿cuánta gente pueden quedar? No iban a encontrar a nadie en la auditoría. Eso no es el problema. Tiene repercusiones porque hay descendencia. Sí, claro. Pero el problema no es ese, el problema es partieron bien. Yo creo que meternos en esa discusión hubiese sido jurídicamente muy interesante, pero... y reivindicativo, pero lo práctico era hacer lo que se hizo. Entonces, del 29 para acá, ellos le dicen a la Junta, mire, usted haga una auditoría. ¿Por qué? Porque aquí se decían, son 200.000, son 500.000, llegaron a decir 600.000. ¿Cuánto? Era lo que le daba la gana a los recaudadores de fondos que usufructúan el drama ajeno. Sí, entonces, válido. Entonces ellos vivían diciendo eso. ¿Y qué dijo el tribunal? Vaya y haga... Cuando se hace la auditoría, regularice a toda esa gente. Cuando se hace la auditoría, resulta que salieron 54.300 y pico de personas. Ya está desmentido, porque no es una apreciación, es el levantamiento, libro por libro, de todos los libros, registros de nacimiento, desde 1929 hacia acá, que se hizo en la Junta, pero donde había una comisión de veedores que coordinó el profesor Adriano Miguel Tejada, el director de Diario Libre, una persona, además de ser uno de los más competentes constitucionalistas de este país, una persona transparente, que nadie puede decir que puede haber ningún tipo de duda. Habían varias personalidades ahí. Entonces, ahí se definió el tema, porque no es lo que diga una ONG. Ahora, ¿qué pasa? De esos 54.300, no estoy dando un número preciso, porque hablo de memoria. Eran más de 50.000. Eran 54.000 y pico. Pero de esos 54.300 y algo que determinó esa auditoría, bueno, cuando se saca la ley 169, que se establece un estatuto de nacionalidad para los que nacieron aquí en la República Dominicana y que por las razones que fueron inscritos en los libros registros de nacimiento, se transcribiera su acta de nacimiento.
porque esa es otra cosa, la sentencia dice, no dice anule el acta de nacimiento, porque eso no fue lo que puede dijo. ser. Lo que dijo, coja esa acta y póngala, cree los libros registros de nacimiento de extranjeros y transfiéralas a donde les corresponde estar. Correcto. Eso fue lo que dijo el Constitucional. Entonces, ya ese cuco de que aquí hay Terminó. 200.000, el Estado habló. Pero lo están Y aquí- retomando de nuevo. Bueno, pero eso- hay una de campaña. nuevo hay una Por eso- campaña a la cual, óyeme esto, Ahora hay CD, ahora hay CD. óyeme esto, hermano Ricardo, José Ricardo Taveras. Ahora se suma el elemento venezolano. Sí, Se pero han aliado los líderes de la comunidad haitiana, Christopher, ¿cómo que se llama? Charpentier, no sé. Y un grupo de venezolanos, y hoy en la mañana, acaban de hacer una rueda de prensa para exigirle al gobierno dominicano que dé una respuesta Eso está al bueno que pase. estatus Eso está de bueno. los venezolanos, que ya suman los miles y miles que están en este momento ausentes de, Ellos quieren una de la asistencia médica, de la Es que- seguridad es que- social, óyeme, es que- empleo ilegales, y que quieren una solución al problema. es que ellos están Aliado a los haitianos. Es que ellos están acostumbrados a que el gobierno se baje los pantalones frente a por Dios. frente a cualquier presión de ese tipo. Pero es que excúsenme, me da pena decirlo. Pero perdón, son dos cosas Ricardo, diferentes. me da pena Lo que decirlo. Ángel plantea, que es una da situación pena decirlo. de coyuntura. Y de excepción. Correcto. Y lo que se ha estado analizando, fue aquella campaña, la que mandaron los CD aquí, Sí, los, sí, pero los hoy están documentos, juntos. sí, tiene que ver con lo otro. Sí. Con que hay exclusión, con que hay gente que está en un limbo, con un no es elemento cierto. que es una línea internacional. La patria, Porque esto es una que coyuntura de que, hicieron mira, un nosotros No es estamos cierto. aquí, ayúdenos y Ahora han colóquenos. juntado la gimnasia con la magnesia. Sí, entonces es Son- una situación. óyeme, el caso venezolano y el caso haitiano son diferentes. Porque son no, el abordaje Ambos legal. son humanitarios, pero las concepciones son completamente diferentes. Óyeme, tú tienes derecho a dedicar un porcentaje de tu salario para ser humanitario, pero nadie te puede exigir a ti Nadie te puede obligar. que tú inviertas el dinero que responsablemente te toca para tu familia, para salvar la familia ajena. Sobre todo cuando la responsabilidad, que ahí es donde está el gran error del gobierno dominicano. La responsabilidad de asumir el problema haitiano, nosotros no tenemos capacidad para asumirla. Ojalá que la tuviéramos. Si la tuviéramos, yo estuviera aquí ahora mismo diciéndole, señor presidente, vamos a invertir, vamos a hacer esto. Yo soy partidario. Tú ves ese banco de desarrollo y exportación que se está consolidando, ¿verdad? Consolidando. Yo soy partidario que tan pronto Haití sea un estado organizado, con crédito internacional, nosotros auspiciemos que ese banco en gran medida privilegie proyectos de desarrollo de infraestructura vial, educativa, salud en Haití, para que compañías dominicanas hagan ese desarrollo con financiamiento al Y ellos gobierno lo haitiano, pagan. lo mismo que hacía el Bandes sí. y todo lo que hacen todos los bancos de desarrollo con nosotros también. Y privilegiar eso. Yo sería, si yo fuera presidente, yo haría eso. Porque yo sé que nosotros tenemos una responsabilidad como buenos vecinos. Ahora, lo que no podemos es, en un tema de catástrofe, al nivel que está Haití, nosotros decirle, quedarnos calladitos aquí sin pasar el sombrero para que la comunidad internacional se involucre. Por eso que nosotros siempre hablamos de un pequeño plan Marshall para Haití. Bueno, Ricardo, ¿cuáles son los roles y competencias de los organismos públicos que tienen que ver con el tema migración? Ya sabemos, por lo menos lo vemos en el ejercicio cotidiano, lo que hace la Dirección General de Migración, pero ahí está también el Instituto Nacional de Migración. Por otro lado está la Cancillería de la República. ¿Está cada una de esas instituciones cumpliendo sus responsabilidades en esa materia? Yo creo que no. Yo creo que no lo están cumpliendo, porque el problema es que la crisis ha desbordado en la autoridad, penosamente. Mira que yo soy muy cuidadoso en hacer críticas con este tema, porque yo sé que con la precariedad con que en las instituciones del Estado se trabaja, porque yo he sido parte de eso, y la complejidad también
que hay con el abordaje de este tema migratorio en la República Dominicana, no por el tema venezolano, ni por el chino, ni por ningún otro, es por el tema haitiano. Migración, bueno, ya como tú dices, todos conocemos el rol que tiene, es la que ejerce el control jurídico de las fronteras dominicanas, aéreas, marítimas y terrestres. Porque la seguridad fronteriza, que yo siempre remarco sobre eso, es de las Fuerzas Armadas, que no así de migración. Migración puede ejercer control migratorio en cualquier parte del territorio nacional, incluida la frontera, pero la seguridad de la frontera es otra cosa. Por eso te digo, el ejército, las Fuerzas Armadas juegan un papel preponderante en lo que tiene que ver con la seguridad de las fronteras. Por otro lado, está el tema de relaciones exteriores, que es la que maneja el tema del visado. Penosamente, en relaciones exteriores, nuestros cónsules no manejan bien el tema de la ley y tienen una confusión. Fue un problema que yo enfrenté. Está manejando el tema de manera discrecional. Ellos, exacto. Entonces, ¿De socialización de la ley con ellos? Claro que sí. Incluso una vez estaba tratando de hacer un manual, pero yo le ofrecí apoyo a relaciones exteriores porque el know-how de ese tema lo tiene Migración. ¿Y qué incidencia tiene el Instituto Nacional de Migración? Eso es un órgano que está hecho para hacer estudios y análisis. Está metiendo las narices donde no tiene que meterlas. Porque, por ejemplo, ¿qué tiene que ver el Instituto Nacional de Migración con decir que vamos a impulsar el carnet de habitantes fronterizos? Eso es una competencia de la Dirección General de Migración. Pero por si no la hace uno, tal vez la No, es que no puede. facultades. Pero además, ¿por qué el habitante fronterizo no ha avanzado? Porque nosotros estábamos listos para carnetizar casi 500 ciudadanos haitianos que tienen relaciones comerciales o laborales cotidianas, habituales. Sí. Hay cientos de haitianos, para no decir miles, que cruzan la frontera en diariamente la mañana y retornan en la tardecita. Miles. Y la ley, en fincas que trabajan, fincas de aguacates, por ejemplo. Y la ley tiene una de salida. piña. La ley tiene una salida para eso, que es el estatuto del habitante fronterizo. Entonces, ese ciudadano, después de una depuración y hay usado una serie de requisitos establecidos en la ley, se le puede otorgar un carnet de habitante fronterizo y puede cruzar la frontera diariamente entre 6 de la mañana y 6 de la tarde, sin ningún problema. Entonces, el tema es que, ¿cuál fue? Nosotros inventariamos, cuando yo estaba en Migración, inventariamos esos ciudadanos y eran 474 ciudadanos. Nada más. Sí, no, es un consenso, tanto con los haitianos, con los dominicanos que tenían que ver con ellos, que eran sus patrones aquí o que hacían negocios. Y nosotros pedimos auxilio de la OIN para que a la OIN pudiese, porque se exige que por lo menos una cédula tengan. Y para nosotros lograr, no tienen nada. Para nosotros lograr que esa gente no pudimos nunca, al menos hasta que yo salí con el apoyo de OIN Haití y OIN República Dominicana. Y el financiamiento, porque se lo iban a pagar. ¿Qué es OIN? O la Organización Internacional para las Migraciones. Porque OIN estaba dispuesta a pagar el costo y hacer las diligencias, porque por ejemplo para sacar El problema de Haití es que no tienen documentos. Ahí es donde está el problema. Es que no hay documentación. Ahí es donde está el problema. Pero entonces, el Instituto Nacional de Migración, por ejemplo, aquí hay algo, tú ves que ahora están hablando del aumento de la cuota de extranjeros para modificar el Código de Trabajo para eso, el 80-20. En primer lugar, no hace falta. Yo le digo a mi querido amigo y hermano, Monchi Fadul. Cuidado. Monchi. Ser respetuoso. No, pero espérate que yo no le estoy faltando a nadie. A mi querido amigo y hermano. Mi tío Monchi. No, es nuestro amigo y nuestro hermano. Monchi, el artículo 145 del Código Laboral autoriza al Ejecutivo, que lo ejerce en materia laboral el Ministerio de Trabajo, a autorizar una cuota mayor al 20%, siempre y cuando el mercado lo requiera. Que son solamente dos áreas. Es una disposición administrativa, cumpliendo un protocolo. Que son solamente dos áreas que lo necesitan. No es todo el sector laboral que necesita. Ahí es donde te voy. El instituto, no todo. en vez de estar hablando disparate,
Sí, repítele. en Ahora ese- es el instituto. No, sí, Para que no se confunda. el Sí, instituto, sí, en vez, acláralo, en vez de estar por favor. metiéndose en las competencias de migración, porque vamos a estar claros, cada cosa a su lugar. Cada cosa a su lugar. Lo que tiene que hacer es levantar el estudio de los mercados laborales y sometérselo al Consejo Nacional de Migración, para que el Consejo Nacional de Migración sepa para el año 2018 cuántas visas laborales necesita el país y apruebe para que el Ministerio de Relaciones Exteriores expida las visas laborales que necesita el mercado. Y al mismo tiempo también podría el Ministerio de Trabajo emitir una resolución y después de hacer las ferias de trabajo y hacer lo que sea necesario, si no hay dominicanos y se necesita el 80% de ciudadanos extranjeros, se hace el protocolo que establece el artículo 145 del Código Laboral y se trae el 80%, pero se trae legalmente. Se han cumplido una serie de requisitos, se ha hecho un esfuerzo previo para que los dominicanos suplan el mercado. O sea que eso está ahí, no hay que modificarlo. Entonces, si quieren modificar el Código de Trabajo, que no Atención, digan que señores por del eso. instituto, dejen de estar haciendo disparates. Y el Que no, artículo- óyeme, que se pongan a hacer lo que le corresponde. Exacto. Porque si ellos fueran un ente que está produciendo insumos para que se puedan crear, porque ese es un insumo importantísimo. La ley dice que el Consejo debe reunirse 2 veces al año. Y una de las funciones fundamentales Ay, que cállate con el consejo. Cállate con eso. Pero, Ay, ay, pero, ay, pero ay, es que ay. aquí hay muchos Ay, órganos Dios que uno mío. Sí, y sí. muchas instancias y muchas proclamas, inclusive de carácter constitucional, que están ahí, pero uno no sabe para qué sirven. Por ejemplo, el artículo 10 de la Constitución de la República, que establece como prioridad el desarrollo De de la la frontera. zona fronteriza. ¿Qué papel está jugando? ¿Y quién es responsable de que eso funcione? Ninguno. Llámate a Óyeme, este el muchacho gran a- problema que nosotros tenemos, mira, A Bejarante ya te puedo dar la respuesta. para no dejar en el aire algunas de las inquietudes que tenía Cristian, podemos irlas recogiendo. Del artículo 10, por ejemplo, te quejas por el artículo 10 con toda razón. El problema que nosotros tenemos más grave en materia migratoria es con Haití. Porque ahora mismo se estima que venezolanos hay en el país de 25 a 30 mil. Para cerrar el tema de los venezolanos, con que el gobierno simplemente tome la medida que ya comenzaron a tomar todos los países que tenían exención de visados con Venezuela, Restringirlo. que le están exigiendo el visado, entonces No, lo no. depuran allá, pero ahora mismo... ¿Y hacer qué con lo que están haciendo? Ahora mismo, un permiso óyeme, provisional. ¿qué hacer con ellos? todos los vuelos que vienen de Venezuela están llenos hasta enero, febrero. Sí. Y vienen llenos y se van Y vacíos. en los aviones. agosto estaban llenos hasta octubre y se van a seguir llenando. Y el Cuesta tema, $100 el ticket. entonces, ¿cuál es el tema? A 2 por 1. La primera medida con los venezolanos es que el gobierno levante, o sea, suspenda ese protocolo mientras esté el actual estadio Y el estatus para de, los que de- ya de están- dictadura ¿Sabes que está eso no padeciendo se va a hacer? Venezuela. ¿Tú sabes por qué no se va a hacer? Porque el gobierno dominicano ha sido hasta cómplice del gobierno de Nicolás Maduro. Lo sé. Y no ha fijado ninguna posición seria Lo respecto sé, a la lo situación sé. de Venezuela. Y si le hace Lo ese sé. cierre, entonces se ganan a Maduro de enemigo. No necesariamente, porque óyeme, Panamá lo hizo. Panamá Pero- oye, pero- a Maduro Varela no, le óyeme, ha hecho el coro a Maduro, óyeme, pero a Maduro no le importa un bledo ¿Tú eso. me entiendes? Eso a Maduro Que no, se muera allá o oye, se muera aquí, mientras el no gobierno dominicano esté recibiendo aquí un diputado que viene de que a negociar en nombre de la amigo de Miguelito, que viene a negociar en nombre de la mesa de la unidad. ¿Cómo es? Del ingeniero Vargas. Cuando dice Miguelito, yo creo que Miguel me dice. Porque es que los amigos del PRD le dicen Miguelito y yo me pegó eso. amigo, ¿verdad? Yo juntándome con todos los amigos, Y eres compañeros, bienvenido también, con todos sí, los sí. amigos del PRD, éramos diputados juntos y Usted está por y- ahí, usted está como... y le decía a Miguelito, excúseme ingeniero, Como un Excúseme. comunicador por ahí. Que habla de Excúseme. Marianito. excúseme ingeniero presidente de la Vargas, Suprema. El colega. Un irreverente. pero Marianito no se pone bravo porque le diga Marianito. Sí, porque hay que definir cuál es Marianito, Mariano, Marianón. Por ejemplo, Porque son Ricky, 4 Marianos.
Con el mismo nombre. Ricky Entonces no Paulino, puede ser. Pero- ministro de las Fuerzas Armadas. Pero, Ricky pero, Paulino. pero Ricky no se pone bravo No, porque le para digan Ricky. nada. Es un gentleman. Exacto. Y Un gran caballero. y el ingeniero Volvemos- Vargas Sí. Miguel Maldonado también. Es un gran caballero también. Entonces, pero- ¿Sabes qué te pasa con ¿qué Miguelito? decía el No me pasa canciller? nada. ¿Qué te pasa con Miguelito? Vamos a No ver. me pasa nada. Ay, El ingeniero Vargas Maldonado, que no le vuelvo a decir así. Excúsenme, y pido disculpas. Y Luis José El se queda ingeniero, callado también. el ingeniero Vargas Maldonado, Intermedio. el señor ministro, ¿verdad? Tiene muchas relaciones. Porque él ha sido... Sí, pero no diga que viene un diputado porque... No, porque es espérate, amigo de espérate, Miguelito. espérate. No vuelva a decir esa vaina. Oye, lo estamos lanzando, ya sí. cumpliste tu cuota, Ángela, ahora déjame hablar. No se haga eso. Ya está dicho, ya está dicho. Volvemos. 4:14 minutos, regresamos con José Ricardo Taveras, secretario general de la Fuerza Nacional Progresista, exdirector de Migración. Estábamos en un tema, Él Cancillería, criticaba la visita del cónsules, diputado. visita, Florido, cómo el gobierno, no agregaste cómo el gobierno manejó eso, el secretismo. Y después en un tuit Florido lo dijo todo. Hasta lo que no debía Le decir. dieron la razón a la Sociedad Dominicana de Diario. Es verdad, Sí, es verdad. salieron. Bueno, la cuestión es que todo vino porque hablábamos de que quizás no quieren tocar el gobierno venezolano. Yo no creo que el gobierno venezolano se resienta sobre eso. Porque en primer lugar el gobierno dominicano ha ido más allá de donde debe en solidaridad con Sí, el gobierno venezolano. Claro, pero hay dos Y- temas, y- hay dos temas, don José Ricardo. Uno es el acceso al país, que en este momento los venezolanos entran sin visa a la República Dominicana, y otro es los que están aquí ya. ¿Qué hacer? Con un caso o con el otro. Por eso te digo, pero tú no ganas nada con organizar el abordaje de los de los que están aquí, aquí si tú no pones un el freno stop allá. en la llave de entrada. Entonces yo te dice, bueno, mire, en 15 días tú el que no llegue aquí con una visa, ya. Tú le... Habría que ponerlo a partir de febrero o de marzo del año que viene. No. Porque ya los vuelos están comprados. No importa, porque eso no es problema tuyo. Que tú pones un plazo razonable Sí, bueno, para que la gente obviamente. pueda ir a los consulados y pedir una visa. Si es una visa de turismo, porque ya el colador tú lo haces allá, porque ahí mismo tú puedes aprovechar y revisar el tema de los criminales, etcétera, los que Exacto. tengan bases de datos. Entonces, si tú suspendes eso y después entonces tú puedes, a través de la ley de visado, yo siempre he estado planteando, porque la ley de inmigración no te deja un margen, pero a través de la ley de visa, el presidente puede autorizar al Ministerio de Relaciones Exteriores para que se le otorgue una especie, vamos a decir, de visado waiver, ya pero en territorio dominicano. Entonces que el Ministerio de Relaciones Exteriores haga la depuración que debió hacer allá, la haga aquí, que hagan un cruce con la base de datos de son 3,000 criminalidad. gente que hay aquí. Sí, pero se hace un proceso. O sea, Pero- y tú puedes después estamparle una visa para que Inmigración pueda recibirle los expedientes. Exacto. Entonces, ya ese tema tú lo manejas porque estamos hablando de que si nosotros asumimos una cuota de 30,000 venezolanos, yo creo que va bien. No, y es justo. Yo creo que está un bien, porque chisme. ahora todos los países de la región Sí, sí, sí. estamos Sí, sí, siendo sí, impactados es correcto. y los dominicanos tenemos una deuda Ahora, histórica. pero José nunca Ricardo, dejó salir de yo no migración. Sí, hombre, escuché para poner gente ahí nunca improvisada. cuando era director de Sí, migración. Migración lo cerraron. Sí, tú lo sabías. No, sí. Eso lo cerraron. Diablo. No, hombre, no. Oye, ay, no. No, hombre, no. ¿Cómo va a ser? No diga eso. No, la verdad que Danilo abusó Hay un con ese incumbente. tema. Hay un inconveniente. ¿Es migración? Sí, hombre. No, que no le pegue a Ricardo. Sin conocimiento. Sin conocimiento de la materia. Mira. Porque se No, hace un chisme Vamos a después. borrar eso. Pedro. Adelante, Ricardo. déjame explicarte Quédate con el algo. tema No. venezolano. Olvídate de ese. No, yo te voy a explicar algo. Yo lo puedo decir públicamente. El general Muñoz Delgado, que está, no es... Es Muñoz Delgado. él- Pero no me. Qué Yo soy bien. amigo mío. ese- Ya, estos Ay, muchachos sí son Qué celebres. terrible. Amigo mío. Pero óyeme. Él tiene experiencia porque él trabajó ahí
cuando el general Cifrido Pared Pérez fue director de migración. O sea, él conoce la institución. El problema es que a pesar de su experiencia, de sus capacidades, además que viene de manejar el Ministerio de la Fuerza Armada, y entonces es otra cosa. Pero si tú te pones a ver, el tema es lo de los militares, para manejar una institución tan delicada como esa. No de él, de los militares. Es que el militar, por formación profesional, tiene dos características. ¿Sabes cuáles son? La rigidez. Son obedientes y operativos. Hay que mandar. Entonces ¿qué? Con un problema como el que nosotros tenemos, ahí tiene que haber un abogado y no cualquier abogado. No, y gente con compromiso político. Danilo está poniendo gente en las instituciones. Y no cualquier, porque ¿cuál es el tema? Mira, si el presidente, óyeme, si el presidente de la República, pero la dirigió en un contexto diferente. O sea, estamos hablando que después que yo pasé por ahí, que se hizo el reglamento de la ley, que tenía 7 años sin hacer, y después se impulsó un plan de regularización que penosamente fue una cosa que no tiene nada que ver con lo que los técnicos trabajamos en migración, pero se hizo algo. Ha sido un fracaso, lo que tú quieras, pero se hizo algo. Entonces, el problema es que aquí, si yo fuera a darle un consejo a mi queridísimo amigo, el presidente de la República, a quien yo lo más que le deseo es lo mejor, yo le diría, señor presidente, aférrese a la ley. Aférrese a la ley y olvídese del resto. La mejor gestión. Se le da consejo. La mejor gestión. Se asesoran. La mejor gestión que puede hacerse en la política migratoria. ¿Qué yo interpreto? Estoy viendo un título, Ricardo, que dice: afirma Migración fabrica 1 millón de dominicanos. ¿Qué es eso? Es una exageración. Mira, bueno, no es. No, el problema de la resolución del Consejo, que todavía está pendiente conocer la legitimidad de esa resolución. ¿Es así o no es así? ¿Qué es lo que pasa? Brevemente, que ya te voy a explicar por qué están fabricando 1 millón de asume eso también. Puede ser, porque te lo voy a calcular aquí mismo. Ajá. Te lo voy a pero ¿qué es lo que significa? El concepto después me hace el cálculo. Sí, no, pero no, que es que el concepto ya te vas a entender por qué es 1 millón. Ah, está bien. Mira, en el 2015... Migración emitió una resolución, la 05-2015, en la cual regularizó 2.709 ciudadanos haitianos que están pensionados como obreros de la caña. Válido. Espérate. Pero la migración le dio un estatuto de residente permanente, sin ningún papelito, en violación a la ley. Ahora, todos las esposas e hijos de esos ciudadanos, obviamente, ya que todos los nietos que están haciendo, quedaron dominicanizados, ya van a ser ciudadanos dominicanos. Entonces, en ahora este mismo, caso, aunque se violara la el Consejo Nacional de Migración no era necesario violarla. Explotaron. Ahora, el Consejo Nacional de Migración le dice a Migración: haga un protocolo para que usted haga los cambios de categoría de los carnetizados. Ilegalmente, pero viene y lo hace. Entonces, Migración anuncia que va a comenzar a recibir. Y entonces están proyectando y sacando fotos muy contentos de que le están entregando residencias a los beneficiarios del plan. Entonces, porque a los 2 años había que hacerlo. Eso no, pero espérate. Pero dice el mismo decreto 327 que tenían que ir a Migración a renovar su estatus conforme a la ley. ¿Qué significa eso? Que si tú tienes un perfil de trabajador temporero, Migración no me puede salir a mí con que te va a dar una residencia temporal, ni una RT9, ni para que después de que sea una residencia permanente. Entonces, sí, Migración, y digo como en plan hipotético, porque Migración nunca ha publicado el famoso protocolo, que yo no sé qué protocolo que van a publicar,
Si el protocolo Si que la hay que ley y el llevar reglamento. es el reglamento. El reglamento es el que dice, tiene que poner un acta de nacimiento, tiene que poner esto, tiene que poner lo otro. Entonces, ¿para qué van a publicar protocolo? A menos que sea un protocolo operativo. Porque para tú abordar 250,000 ¿Y por personas, dónde va el millón? El millón, que no lo encuentro. bueno, métele los Una hijos, exageración, métele las esposas. Ok. Ahí van, ¿Y que paren ahí mucho? van 500,000 ya. El titular más la esposa 250 más van 500,000. Más, ponle Los sobrinos. de a 2 hijos a cada uno. No, ponle de 8 hijos. porque- Ponle de a 2 ya y está el millón. Son Pero curiosos. espérate, oye, Pero mira, ponle de a 2 hijos a un cada paréntesis, uno. pero tú conoces a Fernando Camaño, ¿verdad? ¿Cómo no? Fernando, usted también un lo conoce. internauta. Fernando Camaño eh, es dirigente del amigo. PLD, ¿verdad? PRM. No, él es No, Fernando Camaño. hasta donde yo sé, él es PLD. Sí, que era. Oh, el de la superintendencia, claro, que Hasta donde- Albuquerque lo hizo del Comité Central. Ya es. Ah, ¿Cómo que verdad, Albuquerque sí. no? Cabal Con la Albuquerque lo cuota. hizo. Un profesional muy Albuquerque. un profesional muy Sí. competente, muy Sí. El PLD debió protestar por ese ascenso. Dice él. aquí, ahí hay muchos Mire, regalos, él no pon- te él tranquilo. publica- 35. Mire, él publica el título que dice: afirma migración fabrica 1 millón de dominicanos. Tiene Entonces toda la dice: razón. tomen nota, Individualista. tomen nota. Aquí tienen el colchón electoral los que quieren imponer padrón abierto. Es un asco cómo subestiman al país y a los dominicanos. No ayuda a Leonel. No lo ayuda. No lo ayuda en nada. Cierro el paréntesis. Cierto. Repita eso, Pedro. No lo ayuda. No, pero No, aquí, él sabe que no lo ayuda. aquí hay una afirmación El día No, que yo lo tiene digo que ser categóricamente. reiterada. Por favor, Mira, Pedro, mira. Ibrahim, Fernando Camaño, este programa es suyo. como adelante. no lo ayudó en Cisarril, que se fue a favor de los dueños de la ARS y nunca a favor del pueblo, Lo que va a pasa- saber todo el mundo que no ayudó al Es que él gobierno era del muy, PLD, es que él era muy humano. ni ayudó a su líder Leonel Fernández. Con esa declaración tampoco ayuda a Leonel. Es que él era muy humano. Él no lo ayuda. Leonel, Mira. tienes que cuidar a la gente que está a tu entorno, que habla en nombre tuyo. Aunque él no lo hace literalmente, aquí no, somos suecos. No, pero él no Y desconoce la óyeme, materia totalmente. óyeme, yo desconoce no- la línea de ese totalmente. sector. Ahora, yo no me quiero meter. Perdón. No, cerré el paréntesis. no, Adelante. yo no me quiero meter en Sí, temas sí, internos del sí. PLD. Pero yo no creo. Pero ustedes son aliados de No, no, él. pero yo no, Pero ustedes yo no, son pero yo aliados no de él. creo. Pero no, Lo óyeme. sacaron de ahí. Nosotros No, somos. ustedes se fueron. Ellos son aliados de Vinito, Lionel. Vinito. No se pueden esconder, son aliados de Lionel. Abruptamente que lo aconsejé que no hiciera eso. Sacó Qué a José cosa, Ricardo Un de fracaso de Vinicito. Vinicito. Y metió al viejo en esa vaina. Qué Un hombre cosa. tan inteligente. Déjense de Sí. estar Coño, mi dando. amigo. Sí. Un abrazo, Déjense- hermano, donde quiera que esté. Si ustedes lo quieren. Batalla juntos para morir separados. Sí. Pero quién sabe, hay vida. Oye, repite eso. Finalmente, Están José vivos Ricardo. ustedes, están vivos, ustedes sabe? pueden juntarse. Como el Óyeme, Diosito. pero óyeme, yo parado. señores, este tema es un tema, y ya que ustedes mencionan el tema de la ley partido, permítanme hacer un aporte. Hacer un No, y aporte. sabemos que usted tiene capacidad de síntesis, tenemos 4 minutos y medio. No, pero seré breve. A mí me apena que la sociedad dominicana, después de todas las lecciones que está recibiendo la clase política, que no el PLD, como se quiere pintar, todos los partidos, Muy certero. tienen que detenerse en el momento e interpretar el signo de los tiempos. Pero obviamente en esto el PLD tiene mayor responsabilidad que ningún partido porque es el que tiene el mayor control del Estado. Lo más importante que se está conociendo en la República Dominicana ahora mismo es la reforma política, que implica la reforma de la ley electoral y la ley de partidos políticos. Esas dos leyes, que debieran ser un código para que se aborde todo, no sé por qué tienen que estar. Magistrado Ángel Acosta lo ha dicho aquí. Con Sí, entre esas dos leyes, pero especialmente la ley de partidos, es la más importante, porque si nosotros no transformamos el sistema desde el orden, desde el Estado organizado, sobre la base de consensos, si nosotros no definimos claramente cómo se va a financiar la política, Claro. para que podamos superar el elemento de la política clientelista, populista, y que podamos hacer otro, y que el financiamiento deje de ser un pecado. Porque una de las hipocresías que hay con el tema de la lucha contra la corrupción es que aquí los contratistas siempre han ayudado
a todos los partidos, especialmente a los partidos de gobierno. Eso no es nuevo. No, y ayudan por adelantado. Pero lo bonito avanzan de ayudas. no, pero espera, también, pero el problema es, lo que quiero decir, todo eso es verdad. Lo que quiero decir es, si en este país no nos sentamos en este momento a definir un financiamiento transparente de la política, el sistema va a seguir recrudeciéndose, la crisis de fe va a seguir creando un problema y va a llegar un momento en que el sistema va a implosionar, porque no hay recursos para sustentar el modus operandi del sistema político en la República Dominicana. Entonces me creo que el tema del debate, obviamente yo estoy con que se respeten los listados de los partidos, yo no estoy con las primarias abiertas. ¿Tú no estás con primarias abiertas? Aquí no hay condiciones para eso. Además de que de los temas legales, al margen de eso. Yo estoy de acuerdo con las primarias abiertas simultáneas. Óyeme, pero aquí no hay con qué pagar eso, Ángel. Sí, claro que sí. Óyeme, te voy a decir, el presidente de la Junta Central Electoral... Lo pusieron a decir un disparate. Un momentito. Pero Ángel, dame chance. Tú tienes 5 días de la semana. 1.800, óyeme, dice que tiene una deuda de 1.800 millones de pesos. Que hacer las primarias abiertas cuesta 5.000 millones de pesos. Eso no es verdad. Bueno, es montar unas elecciones. El técnico que le dijo eso, le dijo un disparate. Pero tienen que montar, aparte de eso, tienen que montar el proceso de los síndicos y los senadores y diputados, que va separado, y el proceso de las elecciones presidenciales. O sea, estamos hablando de 3 procesos que por poco que se lleven, se van a llevar por lo menos más de 10 mil millones de pesos. Entonces aquí no hay condiciones, además del tema legal, está el tema económico. Sería interesante que reflexionemos sobre todo lo más importante para mí, hasta más que eso es muy importante. Lo más importante para mí es el tema de cómo vamos a financiar la política. Estoy de acuerdo porque esto de que seguir haciendo política sobre la base de que nos vamos a decir ladrón y tú eres más ladrón y tú, óyeme, así no ningún país llega a ningún lado. Ricardo, hay un tema que nos queremos conocer, sí o no, tu opinión, breve. Está escuchando este programa Servio Tulio Castaños Guzmán. El Código Penal, ¿es ley o no es ley? El Código Penal es ley. Y debe estarse aplicando. Danilo Medina. El Código Penal es ley, porque tú fuiste diputado igual que yo, y tú sabes que ¿qué es lo que forma una ley? El consenso de ambas cámaras. Y se aprobó, se mandó al Ejecutivo, él lo devuelve al Senado. Observado. Entonces el Senado le rechaza la observación. Entonces, en una votación que conoce sobre la observación, sobre el código. No sobre la ley. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se produce el Senado, en una interpretación errónea de la sentencia que emitiera el Tribunal Constitucional al respecto, manda a la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados rechaza. Aprueba. Aprueba la observación. Y se da un tranque. Entonces, eso es lo que yo le llamo el envío inútil. Exacto. ¿Por qué? Porque la Constitución la Constitución no lo dice. Ya no había. La Constitución no lo dice. Mira, el Tribunal Constitucional, cuando conoció sobre la inconstitucionalidad de la vez anterior, que ahí sí procedía. ¿Tú sabes por qué? Porque la otra vez la Cámara de envío era la Cámara de Diputados. Había aprobado. La Cámara de envío, la Cámara de Diputados aprobó la observación. Y no la envió a la otra Cámara. Y eso modifica el consenso de las dos cámaras. Tiene que ir a la otra Cámara. Entonces tenía que ir a la otra Cámara. Ahí también, pero en esta ocasión la Constitución dice que debe ir si hay un rechazo, no lo dice. Porque se da por entendido que quedó aprobada la ley y rechazada la observación. Porque requiere las dos aprobaciones de las dos cámaras. Si la primera en conocerlo lo rechazó, anuló ahí mismo. La Constitución no lo dice. De conocer la observación, de conocer la ley. De conocer la ley. Óyeme, la ley ya dice. No, pero que la ley por eso mismo. Porque automáticamente un proyecto de ley ha sido ungido por las dos cámaras. Ya la Constitución le da un tratamiento de ley. Lo que va al Ejecutivo es una ley. Correcto. El código es ley. Entonces una ley no se desecha. Pero esto es un país de charlatanes. Una ley tú la puedes derogar.
El mismo órgano que la tomó la puede derogar. Responsables. Si el artículo 102 tuviese como penalidad de no asumir la observación del Ejecutivo el hecho de que la ley queda desechada, así sí, pero el artículo 102 no lo dice. Lo que esa coletilla la tiene la Constitución por ahí. esa coletilla la tiene el artículo 99 que versa sobre los proyectos de ley. Sí. Porque una cosa es el procedimiento intercámaras y otra cosa es cuando el consenso de ambas cámaras ya se ha producido. Ricardo, ¿Qué es ley? Estamos absolutamente en desacuerdo. Gracias, José Ricardo. Te voy a mandar mi artículo para que lo leas despacio. Pero es ley. La Constitución dice que la otra cámara conocerá de la ley. Léelo. Lo he leído aquí en No, pero búscale la Constitución. Lamento que no No lee el artículo de léelo. Ricardo para que aprenda No lo leo. sobre la... No, pero yo también leo la No, Constitución. aprende. pero léela. Sé humilde, Por eso he Cristian. depositado 3 constituciones aquí. Cristian, Yo creo que Cristian, me mira, va a yo llevar. voy a salir ya en este segmento. Pero en el segmento que viene, lee el artículo. Y si dice eso, dime qué tengo que te debo. Está bien. Gracias a José Ricardo Tavera, secretario general de la Fuerza, y que está equivocado en este último punto. Gracias, José Ricardo. Cambio fuera, Mauricio.